Bendecidos y buenas tardes. El cafecito de las 3. Hoy es jueves, el 3 de abril, el 2 de abril, Gloria a Dios. Hoy es jueves, el 2 de abril. Le damos gracias al Padre Celestial por su amor y por su misericordia y por esta oportunidad que Él nos da de compartir su palabra que es hermosa, su palabra que es poderosa. Y la palabra que el Señor puso en mi corazón en esta mañana, cuando los médicos dicen que no hay cura, cuando los médicos no tienen la solución, cuando dice la ciencia se acaba y dicen no podemos hacer nada más contigo, ¿qué vamos a hacer? Y sabemos que en la Biblia hay un testimonio de esta mujer que los médicos no podían hacer mucho con ella, no podían hacer más nada. Y lo vamos a ver cuando decimos, cuando los médicos dicen que no hay cura, no pueden hacer nada. Quiero decirte que Jesús es el sanador, que Él es el sanador y Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Su palabra es medicina para todo nuestro cuerpo. Y sé que me adelanto porque es que me gusta dar las buenas noticias rápido. Lucas capítulo 8, verso 43, nos habla de esta mujer y dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Había gastado todo su dinero y aún no podía ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, el manto de Jesús, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Cuando los médicos no pueden, quiero decirte, Dios siempre puede. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando los médicos no pueden, quiero decirte que Dios siempre puede. Y él le dijo, hija, ve en paz, ve en paz. Amén. Ahora, ese es según Lucas. Vamos a verlo según Marcos. Según Marcos, lo mismo, pero según Marcos. Marcos capítulo 5, verso 25. El Evangelio según Marcos capítulo 5, verso 25, y dice la palabra del Señor, voy a leer el verso 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y esa palabra salva es estaré completa, no tendré falta de ningún bien, sanidad, salud, completa totalmente. Y dice, verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Vemos salud divina. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, completa, sana. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Y algo que tenemos que ver, y le dejo esto para que ustedes lo busquen en Levíticos. Levíticos capítulo 15 del verso 19 al verso 33 nos habla de la persona que tiene flujo de sangre. No puede tocar a nadie.
sea, porque eran considerados inmundos. O sea, una persona inmunda. Pero aquí vemos que ella toca a Jesús, ella le cuenta a Jesús que padecía de un flujo de sangre. En ningún momento él la rechaza, en ningún momento él dice, no, porque esto es inmundo, esto va en contra de lo que dice el Levítico. En ningún momento. Al contrario, dice, mujer, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho completa, tu fe, ve en paz, vete en paz, ya no vas a sufrir lo que los médicos no podían hacer por ti, porque sabemos que la ciencia está limitada. Dios le da la sabiduría a los médicos, tenemos que reconocer eso y le damos gracias al Padre por los médicos, pero quiero decirte que por encima de los médicos está Dios. Dios es el sanador. Cuando los médicos no pueden curar, Jesús es el sanador. Él siempre puede, Él siempre puede. Y lo más hermoso que Él quiere, ya Él lo hizo por nosotros. Amén. Sabemos que en Levítico capítulo 15 nos habla que si una persona toca a una persona que está en un flujo de sangre, tenía que apartarse por 7 días y era considerada esa mujer inmunda, y la que tocaba o al que ella tocare o el que la tocara a ella era inmundo y tenía que estar apartado por una noche o 7 días, dependiendo. Aún si se sentaba en la silla o si se acostaba en la misma cama. Te lo dice ahí bien claro, léelo, Levíticos capítulo 15 del 19 al 33, y no lo leo por el tiempo, amén. So vemos que ella tocó a Jesús, Jesús no la rechazó, no la reprendió. Vemos que él conoció que había salido de él poder. Y vemos que el Padre en Hechos 10:38 dice que como Dios ungió, el Padre ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y quiero decirte que toda enfermedad es una opresión del maligno. El diablo es el que te quiere ver sufriendo en dolor, en enfermedad. Enfermedad de la mente, enfermedad física, ¿verdad que sí? Todo eso no es de Dios. Dios no te va a enseñar nada con la enfermedad. Dios no tiene enfermedad para darte. Y hay personas que dicen, no, esa enfermedad te la dio Dios. Pues entonces no le pidas que te la quite. Quédate y disfrútala completa. Pero la Biblia la que yo leo, me dice a mí que él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y vemos que la salud divina es la porción, es el pan de los hijos de Dios. Amén. Y Él es tu sanador en el nombre de Jesús. Vemos que Él es Jehová Rafa. Jesús es el sanador. Amén. Y cuando los médicos dicen que no hay cura, Jesús, el sanador. Su palabra es medicina para todo nuestro cuerpo. Proverbios 4 del 20 en adelante te lo dice, que su palabra es medicina para todo nuestro cuerpo. Ahora quiero ir a Marcos capítulo 6, Marcos 6, verso 56. Y vamos a ver unos ejemplos rapidito. Marcos 6, 56. Y yo sé que tú no tienes prisa. ¿Sabes por qué? Porque te estás tomando el cafecito de las 3. Aleluya. Marcos 6, 56 dice la palabra del Señor: y donde quiera que entraba, en las aldeas, ciudades o campos, ponía en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. El Señor nunca dijo, no te quiero sanar. Al contrario, todos los que le tocaban eran sanos. La voluntad de Dios es salud divina. Por eso, cuando el Señor me lo dijo esta semana, yo soy el sanador. ¿Sabe por qué están temiendo? Yo sigo sanando, yo soy el sanador, Él es el sanador. Jesús es nuestro sanador. Y en Lucas capítulo 5, Lucas 5, verso 12, dice, sucedió que estando él, Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él, Jesús, la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. La lepra se fue de él. Y eso es algo poderoso. Quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Y hoy el Señor te dice, quiero.
Si tienes alguna dolencia, si tienes algún padecimiento, quiero decirte, el Señor quiere sanarte. Él es el sanador. Cuando los médicos no pueden hacer nada más, quiero decirte que Jesús puede. Él quiere sanarte. Él siempre quiere. Él nunca deja de sanarte. No hay nada difícil para nuestro Señor. Quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él. Y sabemos que la lepra era algo bien contagioso. O sea, las personas que tenían lepra eran sacadas, eran apartadas, echados fuera. ¿Por qué? Porque se contaminaban los que los tocaban. ¿Verdad? Era una enfermedad muy, muy contagiosa. Y entonces podemos ver que Jesús lo tocó. Jesús no se puso guante, Jesús no se puso hand sanitizer, porque pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Vemos el contacto, el toque, es tan importante. Y no dejes que los muertos, las opiniones de los muertos te roben eso en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 5. Vamos a ver el verso 14, Hechos 5, verso 14, nos dice la palabra del Señor. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Salud divina es la voluntad del Padre Celestial para ti y para mí. Y por eso yo no tengo temor. No tengo miedo. ¿Por qué? Porque mi Señor es el sanador. Él es el sanador. Él quiere. Él es el sanador. Él no ha cambiado. Y ningún virus es más grande que el Elyon, el Dios altísimo. Amén. Sabemos que los que creyeron, todos ahí fueron sanados. Fueron donde Él y fueron sanados. Hechos capítulo 19, verso 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Por mano de Pablo. Vemos que Dios, a través de su iglesia, su cuerpo, que es usted y soy yo, si tienes a Jesús en tu corazón, Él hace milagros. Yo creo en los milagros. Dios es el hacedor de maravillas. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es bueno. Y dice la palabra, aquí te lo dice, y hacía Dios milagros. El que te diga a ti que el tiempo de los milagros ha pasado, sal corriendo de ese lugar. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso es doctrina de hombre. Pero cuando tú vas a la palabra del Señor, tú ves que Él es el sanador. Él es el sanador. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos que hacían salían. Cuando tú entiendes la enfermedad no proviene de Dios, ¿qué tú haces? Tú lo resistes, tú dices, no, yo no quiero esto no es para mí, esto no me pertenece a mí. Y dice que esos espíritus malignos salían, la enfermedad se iba en el nombre poderoso de Jesús, porque esa es la voluntad de nuestro Señor, es salud divina para nosotros. Me acuerdo hace muchos años atrás, tenía una fiebre, estaba viviendo en Puerto Rico, estaba en el Instituto Bíblico, y ese miércoles había servicio. Mi mamá me llama, ¿vas a ir al servicio? Y yo le digo, sí, estaba temblando, una fiebre horrible. Y le dije, sí, voy a ir a la iglesia. Y me acuerdo que me metía a bañar, y el agua cuando me caía, yo sentía como que el fuego de la fiebre tan caliente, y sentía frío, pero la fiebre que tenía. Me acuerdo que voy al servicio, me siento en la parte de atrás, tranquilita, en la alabanza y adoración. Por eso todo el servicio es importante. No pienses, voy a llegar después de los diezmos. Si le estás robando a Dios en los diezmos y la ofrenda, ¿sabes qué? El que es maldecido eres tú. Eso es así, la Biblia lo dice en Malaquías capítulo 3, es bien simple.
Estamos llamados a estar en todo y participar y ser, ¿verdad? Ministros, ministrarle al Señor en la alabanza, ministrarle al Señor con nuestras finanzas, ministrarle al Señor y Él nos ministra a nosotros. Pero vemos que en este testimonio que le estoy compartiendo, estamos en la alabanza y adoración y me pongo a adorar al Señor, quito el enfoque en cómo yo me sentía y comienzo a mirarlo a Él. Comienzo a exaltar el nombre de Jesús. Y yo sentí cuando la fiebre se fue. Yo sentí cuando la fiebre, el malestar se fue. Y cuando se fue, imagínate, estoy alabando al Señor, pues gloria a Dios. Y me acuerdo que el apóstol, mi apóstol José R. Álvarez, llama y dice, Carmencita, ven. Y yo no había hablado con él, no le había dicho nada a él. Él me manda y entonces ahí era un momento cuando él estaba, las personas estaban dando testimonio y qué sé yo. Pues él me llama después de la alabanza de adoración. El Espíritu Santo le había dicho. Y cuando yo comparto, yo llegué aquí con una fiebre, empecé a alabar al Señor. Sentí cuando la fiebre se fue, ahí mismo, imagínate, mis hermanos en Cristo a glorificar al Señor y entonces se hizo llamado de sanidad y fue algo hermoso, hermoso. Estoy hablando de 20 y pico de años atrás, o sea, esto no pasó ayer, esto hace 20 y pico de años. Pero ¿sabes qué? El Señor hace milagros extraordinarios, o sea, el Señor sana, Él es el sanador. Cuando la medicina, los médicos dicen que no pueden, la ciencia no puede, quiero decirte que Jesús puede. Que Jesús siempre puede, o sea, Él quiere y Él puede en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 4 y con esto nos vamos. Aleluya. Romanos 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y estamos llamados a creer cuando decimos, yo creo en Dios, yo creo que Él es mi sanador, yo creo que Él es mi libertador, yo creo que Él es mi seguridad, Él es el que me protege, el que me cuida. Cuando decimos que le creemos a Él, vemos que nuestra fe nos es contada como justicia. Y en estos días que estamos viviendo es tiempo de creerle a Dios. No escuchar las opiniones de los muertos, las palabras necias, las palabras de mentira, de miedo, de temor, caen al suelo. Y se acuerda lo que hemos estado hablando en estos días, que es más peligrosa, la muerte física o la muerte espiritual. Y sabemos que es la muerte espiritual, porque ¿de qué le vale al hombre que gane todo aquí en la tierra y su alma se pierda por una eternidad? Y eso es lo que tenemos que ver, que no estemos viviendo vida de pecado, sino que realmente hay un arrepentimiento y una entrega genuina al Señor y que vivamos para Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Son bendecidos. Espero que hayan disfrutado del cafecito de las 3. Acuérdate que cuando los médicos dicen que no pueden, el Señor siempre puede. El Señor siempre quiere. Él es nuestro sanador. Son bendecidos y les amo en el nombre de Jesús. Suscríbase a nuestra página aquí de YouTube y dele like a nuestro Facebook y también comparta. Y si usted quiere dejar un mensaje, es más, a todos los que escuchen este mensaje, aquí mismo en los comentarios o puede ser en el Facebook también, escribe, el Señor puede, el Señor quiere, Él es nuestro sanador. Es más, van a decir esto. Jesús es mi sanador. Y así yo voy a ver que lo escucharon hasta el fin en el nombre de Jesús. Jesús es mi sanador. Quiero que lo pongas en los comentarios. Jesús es mi sanador. Y comparte este canal de YouTube y también el Facebook en el nombre de Jesús. Son más que bendecidos en el nombre de Jesús.